Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca hacer un videito que está dirigido a los pacientes, a personal que no es médico, sobre todo porque son videos cortos, son de temas generales, con un lenguaje un poquito o menos rebuscado o menos médico, sin tanta terminología médica para tratar de hacerlo pues, más entendible. El día de hoy quisiera hablarles sobre un problema que es muy común, es tan común que la mayoría de nosotros vamos a tener un episodio de este tipo de problema, que son las hemorroides. En esta plática me gustaría pues, abordar, para empezar, qué son las hemorroides, ¿no? De dónde provienen, dónde se encuentran, cuáles son los síntomas, cómo podemos hacer el diagnóstico de este problema y las opciones terapéuticas o de tratamiento que podemos tener para este tipo de problema. Entonces, antes de adentrarnos o entrar a más detalle qué es las hemorroides, quisiera decirles en dónde se encuentran. Nosotros tenemos el sistema digestivo, en la última porción del sistema digestivo, que es en el ano, que es en el recto, es ahí donde va a empezar el principal problema. El principal problema es en la parte entonces final del sistema digestivo nos encontramos con el ano, por donde sale el excremento, y en esta porción vamos a tener vasos sanguíneos que como vienen en la diapositiva son tanto internos, o sea, vamos a tener vasos sanguíneos que se encuentran en la porción interna del ano o del recto, que no son visibles, que no se ven a simple vista, pero que están en la parte de adentro, que son el círculo más grande y que se encuentra en la parte superior de la diapositiva. Ese es el plexo hemorroidal interno. Se llaman hemorroides porque estos vasos sanguíneos o este conjunto de vasos, así se llaman, plexo hemorroidal. Así es el nombre de estos vasitos. Y tenemos estos vasos dentro del ano y alrededor del ano. Estos vasos sanguíneos son los que pues, llevan los nutrientes a esta zona o en esta parte del cuerpo en específico. Y estos son los vasos sanguíneos que se van a ver afectados en esta enfermedad. Pero las hemorroides pues provienen de ese nombre, por los plexos hemorroidales o el conjunto de vasos sanguíneos que se encuentran en la zona. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son las hemorroides? Pues bueno, las hemorroides son estas venas que ya les comenté, que ya les enseñé en dónde están, se hinchan. Así como las varices que aparecen en las piernitas, estos vasos inflamados, grandes, tortuosos, que se presentan en las piernitas de las personas, pues bueno, va a pasar algo muy similar, pero en este nivel, a nivel del recto y del ano. Entonces, ya sea que se inflamen los vasos sanguíneos que tenemos por dentro del recto, que podríamos llamarlos hemorroides internas, o los vasitos que se encuentran alrededor del ano, que son las hemorroides externas. O presentar ambos, tanto hemorroides internas como hemorroides externas. ¿Sale? Esta es una imagen de cómo la hemorroides se pueden inflamar. Esta es la hemorroide interna, se puede dilatar, puede crecer, se puede protruir, inclusive puede crecer tanto que salir hacia la parte, pues hasta la parte de afuera. Y en la parte de abajo vemos las hemorroides externas, las que generalmente se encuentran alrededor del ano o alrededor por donde se pasa el excremento o la popó, son los bultitos que vamos a sentir en la parte externa. Mientras que las hemorroides internas, pues es difícil en ocasiones que las podamos sentir, a menos que introduzcamos el dedo o que esté tan crecido que pueda llegar a salir hacia la parte de afuera. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que generalmente va a provocar las hemorroides? Cualquier cosa que ejerza presión en esa parte del cuerpo, es decir, que nosotros hagamos que haya mayor cantidad de presión en la parte inferior del cuerpo, puede provocar hemorroides. Sobre todo, lo más importante es que conforme nosotros vamos avanzando en la edad, es decir, conforme vamos envejeciendo, el riesgo de sufrir este tipo de problemas pues se va incrementando. Sobre todo porque los tejidos que sostienen estas venas en el recto y en el ano pueden debilitarse, se pueden estirar y somos más propensos a que este tipo de problemas se presenten. Pero existen ciertos hábitos que nosotros podemos llegar a tener que pueden provocar que este problema o que estas hemorroides se desarrollan con mucho más facilidad o que empeoren este tipo de problema. Número uno, el esfuerzo durante las evacuaciones. Si nosotros estamos durante tiempos prolongados en el excusado, pujando de manera importante durante periodos prolongados, pues esto va a provocar que el vaso sanguíneo, que las venitas, estas venitas hemorroidales, se empiecen a inflamar, empiecen a crecer. Entonces, si nosotros estamos en el baño viendo el celular, estamos leyendo, no estamos evacuando propiamente dicho, puede provocar que se produzcan las hemorroides. Si tenemos estreñimiento y estamos pujando de manera constante durante periodos prolongados, hace que se desarrollen las hemorroides. Sentarse en el inodoro durante largos periodos de tiempo, como ya les había comentado, o inclusive las evacuaciones diarreicas, es decir, estar yendo constantemente al baño, aunque no haya
aunque no tengamos que pujar demasiado, pero en ocasiones esta diarrea puede ser un poco ácida, puede ser eh, abundante o estar yendo constantemente al baño, limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos, también puede provocar que las hemorroides se presenten. El sobrepeso o la obesidad también pueden provocar que se empiecen a desarrollar este tipo de problemas, sobre todo porque este tipo de personas, los que tienen sobrepeso y obesidad, son propensos a que la circulación se enlentezca, que la circulación empeore, y esto pues no es en el ano o en el recto, no es una excepción. Entonces, tener sobrepeso u obesidad también es un factor de riesgo que puede hacer que se desarrollen las hemorroides. El embarazo también puede ocurrir que se presenten estas hemorroides, sobre todo porque pues la persona, la mujer, tiene al bebé dentro de ella y esto provoca presión y que ejerza mayor presión y que empeore un poco la circulación a este nivel y que se desarrollen las hemorroides durante el embarazo o después del embarazo, porque al pasar el bebé por el conducto puede llegar a provocar que se ejerza presión sobre la región anal y provocar que las hemorroides se inflamen. La edad, como ya les había comentado, y obviamente tener relaciones sexuales anales o por esta vía puede provocar que haya una inflamación o una lesión de estos vasos sanguíneos y que finalmente se produzcan las hemorroides. ¿Cuáles son las hemorroides? Es muy común que las personas que tienen este tipo de problema tarden en acudir al médico, sobre todo pues por la vergüenza, el miedo o la falta de conocimiento sobre la enfermedad y en ocasiones pueden llegar un poco tarde a la consulta con el médico especialista. Cuando empiezan este tipo de problemas, en ocasiones van a ser pequeñas molestias, pero esto puede irse agravando y pueden presentarse diferentes síntomas. Al principio, pueden ser leves, pero si no tienen un tratamiento oportuno, una valoración por el especialista, este problema o estas molestias se pueden incrementar o hacerse cada vez más frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas que va a presentar este problema? En ocasiones se van a presentar sangrados, ya sea sangrado, nosotros vamos a verlo cuando se nos limpiamos, es decir, en el papel de baño vamos a encontrar sangre roja, fresca, o en el excusado con el excremento va a haber hilos de sangre. Cuando el sangrado es a este nivel, sí es muy característico que sea sangre fresca, como la que nos sale en la nariz, cuando nos sale sangre en la nariz y nos limpiamos, va a ser muy similar, porque es sangre fresca, porque está muy en la parte externa del recto. Va a haber, podemos sentir pequeñas tumoraciones o vasos sanguíneos que sobresalen en el ano. Vamos a poder, generalmente cuando nosotros nos limpiamos, podemos sentir una protuberancia, una bolita, que en ocasiones puede ser dolorosa, que en ocasiones puede dar comezón o presentar sangrado, ¿no? Eh, Cuando nosotros evacuamos, sobre todo si el excremento es duro, nos cuesta trabajo evacuar, el paso del excremento por esta zona de las hemorroides o de los vasos sanguíneos inflamados generalmente va a provocar dolor. Al inicio de la enfermedad puede ser una pequeña molestia, pero si el problema avanza puede ser un dolor bastante importante, puede ser un dolor insoportable. Inclusive una vez de terminar de evacuar, el dolor puede persistir. Esa sensación de ardor, de dolor, de punzada en el recto puede persistir durante un tiempo un poco prolongado. Esto, como les comento, puede ser en el transcurso del tiempo y conforme vayan avanzando el problema y la enfermedad. Puede provocar comezón, irritación, mucha comezón, porque cuando se lesiona el vasito sanguíneo va a provocar mucha irritación, va a provocar mucha comezón y puede ser bastante molesto. Como les digo, al principio de la enfermedad pueden ser síntomas leves, soportables, pero conforme va avanzando la enfermedad, estas molestias empiezan a incrementarse y ser verdaderamente un problema, ¿no? ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Obviamente, el diagnóstico es, los síntomas nos van a orientar sobre el tipo de problema que se va a presentar, va a ser bastante sospechoso este tipo de síntomas para poder sospechar en esta enfermedad. Sin embargo, sí se necesita no solamente sobre el interrogatorio, sino una exploración. Este tipo de exploraciones o este tipo de problema tiene que ser visto por un especialista que se denomina coloproctólogo. El coloproctólogo es el especialista en esta enfermedad. Se caracteriza por tratar y ver a este tipo de pacientes. No los puede ver cualquier médico, no los puede ver cualquier especialista. De preferencia, tiene que ser visto por un coloproctólogo certificado, porque si se hacen procedimientos o diagnósticos por un médico especialista que no sea un coloproctólogo, pues bueno, puede ser no del todo lo más adecuado. Entonces,
El interrogatorio, los síntomas y una exploración. Una exploración general y en ocasiones se va a necesitar utilizar aparatos especiales como un anoscopio, que es un aparato como el que les estoy mostrando en la diapositiva, que se introduce en el recto para poder ver los vasos sanguíneos internos y poder definir el problema que el paciente tiene. Porque sí es importante señalar que no solamente las hemorroides van a provocar sangrado a este nivel, puede haber otros problemas. Por ejemplo, puede haber una fisura, es decir, una pequeña, bueno, una cortada que se encuentra en el recto que puede provocar o ser muy semejante a las molestias de la hemorroides, esta fisura. Ardor, dolor, sangrado. Entonces, con esta exploración que el coloproctólogo realiza, puede discernir si se trata de un problema de hemorroides o un problema de fisuras. También ayuda a descartar que no hay un proceso infeccioso, que no haya abscesos, es decir, una colección de pus en este nivel. Es decir, es importante que se haga una exploración directa de esta zona para poder definir a ciencia cierta si se trata de hemorroides o de algún otro tipo de problemas. Si dejamos pasar el problema, si dejamos que avance esta enfermedad, puede haber complicaciones. Complicaciones como que se formen pequeños coágulos dentro de este vaso sanguíneo inflamado y que puedan llegar a tapar ese vaso sanguíneo. Y al taparse ese vaso sanguíneo genera algo que nosotros llamamos hemorroides trombosadas, es decir, que se tapó el flujo de sangre y puede provocar inflamación, dolor y un malestar bastante intenso. También puede provocar una hemorroide estrangulada. Como les había comentado en la diapositiva pasada, esta hemorroide que está aquí, esta hemorroide interna, puede crecer tanto que puede sobresalir, que puede salirse del recto y nosotros tenemos esfínteres anales, que son los que abren y cierran para que salga la popó. Este esfínter puede cerrarse demasiado y provocar un estrangulamiento de la hemorroide y provocar pues, molestias bastante importantes. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues obviamente el tratamiento tenemos los remedios caseros que por lo general se utilizan muy comúnmente, ¿no? Lo que se recomienda es que haya una alimentación rica en fibra para que ese excremento no sea duro, no sea difícil de expulsar y provoque más inflamación y dolor en la zona. Entonces, se les recomienda a los pacientes que tomen comidas ricas en fibra, frutas, verduras, cereales, en caso de ser necesario algún tipo de suplemento con fibra abundante para que las evacuaciones sean lo menos duras y sólidas que sean posible. Se pueden utilizar tratamientos tópicos, existen cremas. Tópico significa untado, ¿no? O sea, que van directamente aplicados en la zona afectada. Y pueden ser cremas o pueden ser supositorios. La mayoría de este tipo de cremas o supositorios tienen dos componentes, un esteroide, que es un medicamento que nos ayuda a desinflamar la zona y mejorar los síntomas, y un anestésico como la lidocaína o que puede llegar a ayudarnos a anestesiar como la zona para que no haya tanto dolor. Obviamente este tipo de tratamientos son de venta libre, pero se recomienda que sean valorados e indicados por un médico, ¿no? Por un médico especialista, porque a algunos coloproctólogos no les gusta la idea de utilizar de manera frecuente este tipo de medidas porque pueden provocar adelgazamiento del vaso sanguíneo, que se empiece a sangrar, enmascarar los síntomas y que el problema siga avanzando. En fin, son algunos comentarios de coloproctólogos, entonces no se deben de utilizar de una manera exagerada ni abusar de este tipo de medicamentos, siempre tienen que ser valorados y supervisados por un médico especialista. Otra medida que puede llegar a ayudarnos a este tipo de problemas cuando tenemos la crisis de hemorroides puede ser pues, meternos al baño y que el agua tibia pase por la zona afectada o de plano utilizar un baño de asiento. Agüita tibia en un recipiente, sentarnos en esa zona para tratar de que se desinflame y mejorar un poco los síntomas de la zona en específico. Y en ocasiones el dolor es tan intenso, la molestia es tan intensa a nivel del recto que en ocasiones podemos llegar a utilizar algún tipo de medicamento antiinflamatorio o analgésico para ayudarnos con las molestias. Paracetamol, ibuprofeno, aspirina podemos llegar a utilizar. Sin embargo, obviamente este tipo de medicamentos también tienen que ser bajo supervisión médica e indicados por un médico. Trate de no automedicarse porque podemos provocar que el problema siga avanzando y empeorar la situación. Por lo general, con este tipo de medidas, con estos remedios caseros, entre 5 a 7 días el paciente va a presentar una mejoría de los síntomas. Pueden llegarse a presentar otra vez, pero la mayoría de los pacientes responde en este lapso de tiempo. Si en este lapso de tiempo el paciente no mejora, empeora o empieza a hacerse de repetición este tipo de problema cada vez más frecuente, lo más recomendado es que te acudamos, les vuelvo a repetir, con el especialista, con el coloproctólogo. El coloproctólogo puede utilizar
diferentes tipos de tratamientos mucho más especializados. Por ejemplo, la escleroterapia. La escleroterapia es que a la hemorroide que está afectada se le inyecta un producto químico, lo que va a hacer que se encoja y se caiga. Por ejemplo, esta es una imagen representativa más o menos de cómo se realiza. Se utiliza un aparato especial para localizar la hemorroide y por medio de una inyección, una jeringa, se inyecta este tipo de sustancia. Otro tipo de procedimiento va a ser la ligadura de bandas elásticas. Es una banda elástica que se ata alrededor de la hemorroide y corta el suministro de sangre, lo que va a provocar que la hemorroide se caiga en el transcurso de los días. Es igual, es una imagen, o se utiliza un aparato especial para localizar y fijar la hemorroide. Se pone la liga o la banda alrededor de la hemorroide, se sujeta de manera adecuada, se pone suficiente firmeza y con el paso del tiempo la hemorroide se caerá. Otra cosa puede ser la fotocoagulación infrarroja. Se utiliza un láser especial para eliminar la hemorroide. Es un poco más cara que la colocación de las ligaduras y ambos tienen igual de beneficios y mejorar las hemorroides. Esta es una imagen, este es el aparato que se utiliza y por medio de este láser se trata de tratar este tipo de hemorroides. Obviamente, pues este tipo de procedimientos los tiene que tomar la decisión el coloproctólogo, él es el que decidirá cuál es la mejor opción para usted. Si el problema está muy avanzado o a pesar de este tipo de tratamientos, el doctor valora que se necesita un tratamiento más radical, pues bueno, también hay procedimientos quirúrgicos, entrar a quirófano, que son las hemorroidectomías, es decir, quitar la hemorroide, ya sea por grapas o excisional, obviamente, pues esto es por medio de una valoración del especialista y él decidirá de acuerdo pues, a sus enfermedades, a la edad, a lo avanzado de la enfermedad, cuál sería la mejor opción para usted, pero en ocasiones puede ser la mejor opción para quitar las molestias completamente. Obviamente existen algunas cosas que podemos hacer para prevenir, para que este problema no llegue y no avance tanto como para necesitar un procedimiento quirúrgico y pues son medidas que podemos realizar todos. Obviamente no sentarnos demasiado tiempo ni pujar demasiado en el inodoro. Yo sé que a veces es muy común que pasemos tiempo prolongados en el baño viendo el celular, leyendo y demás. Esta es una práctica que no es recomendado, que no se debe realizar. Y si ya tienes un problema de hemorroides, menos, no tienes de pasar tanto tiempo en el baño, tanto tiempo sentado o tanto tiempo pujando. Solo ir al baño cuando se necesite defecar. Si no hay defecación, si no estamos evacuando, levantarnos y a lo que sigue. Beber mucha agua durante el día, mantenernos adecuadamente hidratado, comer mucha mayor cantidad de fibra si es que nosotros no lo realizamos, frutas frescas, verduras, cereales. Si el médico lo cree conveniente, mandar algún tipo de suplemento con fibra, ¿no? Para tratar de mejorar las evacuaciones, para tratar de que no pasemos tanto tiempo en el baño intentando evacuar. Mantenerse físicamente activo, tomar laxantes o enemas solo en caso de que el médico que lo crea conveniente. Es decir, si con todas las medidas previas que ya les comenté, es decir, buena actividad física, buena hidratación, se incrementaron la fibra y a pesar de todos esos, el paciente sigue con muchos problemas de estreñimientos y sigue con muchos problemas para evacuar, probablemente valga la pena algún tipo de laxante o algún tipo de enema, pero en ocasiones el abuso de este tipo de sustancias puede provocar que pues la defecación sea muy dependiente de este tipo de sustancias. Entonces siempre debe ser valorado por algún médico, por el especialista. Es un video muy rápido, es un video en términos generales sobre lo que es las hemorroides, cuáles son las opciones, cuáles son los diagnósticos. Sí es bien importante, sobre todo al ser un problema tan frecuente, tan común, que si empezamos con este tipo de molestias, sí es importante y sí es de vital importancia que acudamos con el especialista. Muchas gracias, eso sería todo. Que tengan una bonita semana.